Bueno, yo creo que con anterioridad hablamos del artículo 547 de la apelación antípica en el proceso de embargo, igualmente del principio rebus sic stantibus que está en el 548, el cual pues no deben dejar de leer, y de los efectos del embargo. Prácticamente, es decir, toda esa etapa la tenemos terminada, pero nos falta de la oposición del tercero al embargo, que está contenida en el artículo 546. ¿No? Antes de estudiar la oposición de parte, la oposición del tercero al embargo. ¿No? Es decir, sobra mencionar quién es el tercero. Ya ustedes lo saben. Fíjense lo que dice el código. Si al practicarse el embargo, esto es, al momento del embargo, o, mírenlo bien, después de practicado y hasta el día siguiente a la publicación del último cartel de remate. Tienen que racionalizar bien esto, porque se le está dando a ese tercero un lapso bastante representativo, bastante significativo para que pueda ejercer la oposición. Si al momento de practicarse el embargo y hasta o después de practicado y hasta el día siguiente a la publicación del último cartel de remate se presentara algún tercero alegando ser el tenedor legítimo de la cosa, el juez, aunque actúe por comisión, en el mismo acto suspenderá el embargo si aquella se encontrara verdaderamente en su poder y presentar el opositor prueba fehaciente de la propiedad de la cosa por un acto jurídico válido. Pensemos, viene a embargar esta casa. Yo soy quien vivo en la casa. El juez, es decir, le pruebo al juez que vivo en la casa. Ahí está mi cama, está mi ropa, mi carro está en el estacionamiento, estos son mis libros, mi computadora. Tengo las llaves de la casa, tengo el dominio de la casa, tengo la posesión de la casa. ¿No? Pero aparte de eso, le exhibo al juez el documento de propiedad. Y en ese juicio no tengo nada que ver, no soy parte del juicio, soy simplemente un tercero. Entonces, en ese caso, el juez suspende el embargo. Pensemos, están embargando un vehículo y resulta que aparece la persona. Y la persona, igualmente como en el caso de la casa, enseña el switch. Si tiene el switch, tiene la libre disposición del vehículo, tiene la posesión del vehículo, pero es que además exhibe el certificado del vehículo. Y ese certificado está a su nombre, coincide con su cédula de identidad. Vean ustedes cómo se frustra el embargo por la oposición del tercero, que se puede realizar desde el momento mismo en que se practica el embargo, después de practicado y hasta la publicación del último cartel de remate. Pero eso sí, se suspende el embargo si la cosa se encuentra en su poder. ¿Está o no está en mi poder la casa? ¿Está o no está en mi poder el vehículo? Que es lo que lo evidencia, entre otras cosas, por ejemplo, en el caso del vehículo, la tenencia del switch. Yo tengo la libre disposición del vehículo, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿sí?, el juez va a suspender el embargo, ¿no?, porque la persona tiene la posesión de la cosa y demuestra que la posee por una prueba fehaciente. En el caso de la casa sería el documento protocolizado de propiedad y en el caso del vehículo el certificado al que aludíamos hace algunos momentos. ¡Ay, pero viene el pero! ¿No? El ejecutante. ¿Qué puede ser el ejecutante? Si el ejecutante o el ejecutado se opusieran a su vez a la pretensión del tercero con otra prueba fehaciente, el juez no suspenderá el embargo y abrirá una articulación probatoria de 8 días sobre a quién debe ser atribuida la tenencia, decidiendo al noveno sin conceder término de distancia. ¿Bien? Por ejemplo,
¿Qué pudiera suceder? Que yo estoy alegando que soy el propietario de la casa, pero que soy propietario de la casa por un documento distinto al documento de propiedad. Sí, yo fui propietario de la casa. El documento está registrado, pero el ejecutante trae a juicio otro documento en el cual consta que yo le vendí la casa al ejecutado. O pudiera suceder que aparece un documento auténtico. Uy, pero esto se me están cayendo los papeles. Aparece un documento auténtico donde consta que el propietario de la casa o el propietario del automóvil es otra persona. Entonces, en ese caso, el juez no va a suspender el embargo. El juez no suspende el embargo, sino que abre una articulación probatoria de 8 días para determinar a quién debe serle atribuida la tenencia, decidiendo al noveno sin conceder término de distancia. El juez en su sentencia revocará el embargo si el tercero aprueba la propiedad sobre la cosa. La propiedad en el caso de un inmueble deriva de un documento registrado según el Código Civil. Es el documento registrado el que demuestra la propiedad, ¿no? El juez en su sentencia revocará el embargo si el tercero aprueba su propiedad sobre la cosa. En el caso de los automóviles, la certificación que emite el órgano administrativo. En caso contrario, confirmará el embargo si no se logra probar que el tercer opositor tenga la tenencia y la propiedad de la cosa. No se les olvide que se embargan cosas propiedad del ejecutado, 534 y 527 del Código de Procedimiento Civil. En caso contrario, confirma el embargo, pero si resultara probado que el opositor es un poseedor precario, el juez va a declarar sin lugar la oposición. Pero el tercero opositor o el derecho de ese tercero tiene que ser preservado al momento de ejecución. Es decir, tendrá que seguir siendo reconocido, por ejemplo, como arrendatario, como comodatario, como usufructuario. Su derecho tiene que serle reconocido al momento de la ejecución. De tal forma que quien, por ejemplo, se adjudica la cosa con motivo del remate, tendrá que respetar el derecho de ese tercero opositor. De la decisión del juez se oirá apelación en un solo efecto, y en los casos que conforme al artículo 312 de este código sea admisible el recurso de casación. Si se agotaren todos los recursos, la sentencia producirá cosa juzgada, pero la parte partidosa podrá apelar de la sentencia de primera instancia y proponer el correspondiente juicio de tercería. Perdón, leí mal. Si se agotaren todos los recursos, la sentencia producirá cosa juzgada, pero la parte perdidosa, en vez de apelar de la sentencia de primera instancia, podrá proponer el correspondiente juicio de tercería si hubiera lugar a él. Este 546 está suficientemente explicado en la obra del doctor Enríquez Laroche. Ahora resulta, fíjense, el tercero, la oposición del tercero. Ustedes por alguna razón tienen que dejar su carro en el estacionamiento de una casa vecina que es muy grande, porque tienen que ir a cursar unos estudios a Bogotá, tienen que ir a hacer unas diligencias a Bogotá, y su vecino les permite que ustedes estacionen el carro en ese estacionamiento, incluso ustedes le pagan un plástico, en fin, un protector, y aparece el tribunal para embargar a su vecino, y entre las cosas que embargan está su carro. Ustedes tienen esta opción, la oposición al tercero. Recuerden que de la oposición al tercero hablamos cuando estudiamos el 370.2. Esto es de la intervención del tercero en el procedimiento civil. Del tercero, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si llegase a ser la parte? La parte en juicio, quien por alguna razón tenga que oponerse. Entonces tenemos que ir al artículo 601.
602, perdón. Bueno, el 601 dice, o complementa el 585. Si el juez considera deficiente la prueba del flux boni iuris o del flux periculo in mora, entonces podrá mandar a ampliarla. Y la parte, pues, si por el... se lo voy a leer mejor. Cuando el tribunal encontrare deficiente la prueba producida para solicitar la medida preventiva, mandará ampliarla sobre el punto de la insuficiencia, el cual deberá determinar. Si por el contrario hallase bastante la prueba, decretará la medida solicitada y procederá a su ejecución. En ambos casos, dicho decreto deberá dictarse en el mismo día en que se haga la solicitud y no tendrá apelación. Fíjense que por ahí, creo que creo que en la segunda sentencia, en la 126 del 2016, que les mencioné hace algunos momentos, el magistrado igualmente alude a este artículo 601. Porque, según el 585, ¿no?, el juez podrá, aún en presencia del flux boni iuris y del flux periculo in mora, decretar la medida cautelar solicitada. Podrá. Se está aplicando la significación que el propio Código de Procedimiento Civil le da a la conjugación, a esa conjugación del verbo. Podrá. Es optativo o sería optativo para el juez. Pero la jurisprudencia, creo que la sentencia 126, cambia el criterio. Porque la jurisprudencia dice que si están cumplidos los requisitos del flux periculo in mora y del flux boni iuris, es deber del juez dictar la medida. Que si hay una insuficiencia en los medios de prueba, tiene el 601. Y si aún, ¿no?, cumplida, digamos, por parte del demandante, el decreto del tribunal, si el juez considera que todavía la prueba es insuficiente, él puede negar la medida, pero tiene que decir por qué. Tiene que motivar suficientemente la sentencia. Pero que no le es optativo al juez, ¿no?, decidir el per se si acuerda o no acuerda la medida. Que le es imperativo prácticamente, si se cumplen los requisitos del flux boni iuris y del flux periculo in mora y se prueban, decretar la medida. Ya no es una opción del juez, ¿no?, es una obligación del juez según la jurisprudencia. Pero fíjense, yo soy la parte en juicio y me han embargado, en fin, ¿no? En ese caso yo no puedo utilizar el 546, cuidado. En ese caso tengo que utilizar el 602. El 602 establece el procedimiento de oposición de parte. El 546 el procedimiento de oposición del tercero. El 602 es el de parte. Dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, que al tercer día, pudiera interpretarse dentro de los 3 días siguientes. Yo le diría a ustedes que lo hagan al tercer día, porque dice dentro del tercer día siguiente. Después de ejecutada la medida, y vea, la medida preventiva, no estamos hablando de la medida ejecutiva. Si la parte contra quien obre estuviera ya citada, o dentro del tercer día siguiente a su citación, la parte contra quien obre la medida podrá oponerse a ella exponiendo las razones o fundamentos que tuvieron lugar. Por ejemplo, pues se está oponiendo porque se embargó un panteón en el cementerio, pudiera ser, porque se están embargando en un procedimiento que no es de familia los sueldos y salarios, eso es inconstitucional, porque se está embargando digamos, la residencia constituida en hogar, ¿no? Porque, bueno, pues se están embargando bienes que son inembargables, ¿no? Entonces, en ese caso,
la parte puede perfectamente oponerse y establecer sus razones, pero tiene un lapso de caducidad dentro del tercer día. Si no se opone dentro del tercer día, miren lo que dice la norma: haya o no oposición, se entenderá abierta una articulación de 8 días para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus derechos. Bueno, se me pasó el lapso de oposición, pero yo puedo probar que la cosa no es mía, o yo puedo probar que la cosa es inembargable. En los casos a los que se refiere el artículo 590, esto es, si el embargo ha sido decretado como una contracautela, porque se ha constituido una caución, en ese caso no hay lugar a la oposición de parte. En los casos a que se refiere el artículo 590, no habrá oposición ni la articulación de que trata este artículo, los 8 días haya o no haya habido oposición. Pero la parte podrá hacer suspender la medida, como se establece en el artículo 589, constituyendo a su vez una caución, una nueva caución. Esto es, yo constituyo una fianza para que se me decrete el embargo. En ese caso, como el embargo es preventivo, no hay lugar a oposición de parte. Pudiera haber lugar a oposición de tercero, pero no de parte. Ahora bien, lo que sí puede suceder es que yo proponga una nueva caución de conformidad con el 589. Esa nueva caución, no se les olvide, no suspende el embargo, se mantiene la medida. Lo que sucede es que se traslada de un bien a otro. Por eso se le llama una contracautela. El 603 dice, dentro de los 2 días a más tardar de haber expirado el término probatorio, los 8 días, el tribunal va a sentenciar. Y de la sentencia se oirá apelación en un solo efecto. Ni la articulación sobre estas medidas, ni las que originen la reclamación de terceros, suspenden el curso de la causa principal, porque pura y simplemente, como ustedes saben, el procedimiento cautelar se tramita en cuaderno separado. Bueno, el artículo 607 establece un procedimiento incidental supletorio. Si ustedes ven o si ustedes estudian con detenimiento, se percatarán que para cada situación existe en el Código de Procedimiento Civil un procedimiento, una forma de resolverlo. Pero podemos encontrarnos situaciones en las cuales el Código de Procedimiento Civil guarda silencio. Sean situaciones novedosas, no contempladas en él. Entonces, en ese caso, el asunto se va a resolver por vía de este procedimiento incidental supletorio. Si por resistencia de una de las partes, por abuso de algún funcionario o por alguna necesidad del procedimiento, una de las partes reclamare alguna providencia, el juez ordenará en el mismo día que la otra conteste en el siguiente, y hágalo esta o no, resolverá a más tardar dentro del tercer día lo que considere justo, a menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho, caso en el cual abrirá una articulación por 8 días sin término de distancia. Si la resolución de la incidencia debiere influir en la decisión de la causa, el juez resolverá la articulación en la sentencia definitiva. No se les olvide, si la situación planteada está contemplada en el Código de Procedimiento o está resuelta por la jurisprudencia, entonces se aplica el Código de Procedimiento o se aplica la jurisprudencia. Pero de no estar resuelta, de no estar contemplada, entonces cuando se abre la incidencia del 607, ese procedimiento incidental supletorio que opera, es decir, cuando guarda silencio el Código de Procedimiento Civil. Bueno, muchas gracias, Tori.